El aire en Nueva Orleans ya no era aire. Era una entidad espesa y húmeda, algo que se masticaba más que se respiraba. Se aferraba al interior de los pulmones de Elena Valdés, pesado con los fantasmas de lo que la ciudad había sido. La dulce descomposición de las flores de magnolia, el perfume empalagoso del bourbon derramado y ahora el agudo sabor metálico de la ruina. Estaba arrodillada en una isla irregular de asfalto levantado, la última plegaria seca en un mundo sumergido. Su aliento era un ritmo frenético y superficial contra sus costillas. Cada jadeo, una pequeña victoria contra la humedad sofocante. El rugido apocalíptico del huracán Leviatán había pasado, dejando tras de sí una banda sonora más siniestra. El silencioso y hambriento lamido del agua salobre contra hogares astillados y vidas destrozadas. Hace horas, o fue hace una vida, esto había sido una clínica improvisada, resonando con los lloros inquietos de los bebés y las tranquilizadoras palabras en voz baja de sus madres. Ahora era una tumba para la esperanza. El silencio era un peso físico, oprimiendo, interrumpido solo por el lúgubre crujido de una señal de tráfico que se balanceaba en su último gozne. Sus manos, raspadas y cubiertas de una pasta arenosa de barro y algo que se negaba a identificar, comenzaron a temblar. Era un temblor fino e incontrolable que comenzaba en las yemas de sus dedos y se irradiaba por sus brazos. Apartó un mechón de pelo húmedo y manchado de barro de su cara. El gesto automático, inútil. Todavía podía sentirlo. No un recuerdo, sino una sensación visceral y fantasmal, el agarre desesperado y diminuto del niño al que había intentado proteger. La pared trasera se había derrumbado no con un estruendo, sino con un profundo gemido gutural, rindiéndose a un muro sólido de agua marrón y arremolinada. El grito del niño había sido tragado por el diluvio, un sonido que ahora se repetía en un bucle tortuoso en los recovecos silenciosos de su mente. Ese recuerdo no era un pensamiento, era un dolor físico, un miembro fantasma de duelo que comenzaba en su pecho y hacía imposible respirar hondo. Se sentía vaciada, un recipiente limpiado por una pena tan vasta que no tenía nombre. Su mirada apagada y desenfocada se desvió sobre los escombros. Una cuna astillada pintada de un alegre color amarillo flotaba grotescamente en el agua oscura, una cuna macabra mecida por la suave corriente. Más allá, un oso de peluche, con el pelo del color del pavimento mojado, estaba enganchado en un poste de valla roto. Le faltaba uno de sus ojos de botón, lo que le daba una mirada de sorpresa vacía y perpetua. Todo lo que había definido su existencia aquí había desaparecido. Su maletín médico, un regalo de sus padres al graduarse, yacía ahora en algún lugar del fondo de este lago turbio. Su mochila de cuero gastada, que contenía todo su mundo, cartera, carnet de conducir, credenciales médicas, pasaporte, había sido arrancada de su hombro por la corriente. Todo era solo escombros ahora, indistinguible del resto de la basura de la ciudad. Todo lo que la ataba al mundo, lo que demostraba que era la doctora Elena Valdés, hija del formidable senador Miguel Valdés, una persona con una historia y un futuro, había sido arrastrado por el agua. En este momento, arrodillada en la inmundicia del Distrito 9, no era nadie, un fantasma en una ciudad ahogada. Un nuevo tipo de frío, mucho más penetrante que el agua de la inundación que empapaba la tela de sus vaqueros, se filtró en sus huesos. Era un pavor resbaladizo y aceitoso que comenzaba en la boca del estómago. La voz de su padre resonaba en su mente, no como un recuerdo reconfortante, sino como una herida fresca y abierta, las palabras afiladas con una precisión que ahora encontraba insoportable. Es demasiado peligroso, Lena. Esto no es una cruzada noble, es una misión suicida. ¿Cómo se había irritado con eso? Había oído la condescendencia en su tono, el suspiro cansado de un hombre poderoso acostumbrado a controlar cada variable, desconcertado por una hija que se negaba a ser una de ellas. Había hecho las maletas con un fuego desafiante en el vientre, decidida a demostrar que su idealismo no era una herencia ingenua del privilegio, sino una fuerza en sí misma. Ahora, el sabor amargo y metálico de la ironía cubría su lengua, tan nauseabundo como el agua a su alrededor. Él tenía razón.
El pensamiento no ofrecía consuelo, solo una profunda y aplastante sensación de su propia necedad. Levantó la cabeza con el cuello rígido y escudriñó el horizonte. El cielo era una paleta amoratada e hinchada de gris y púrpura oscuro, prometiendo más lluvia. No había sol, solo una luz difusa y enfermiza que hacía que el paisaje de ruina pareciera aún más desolado. El rítmico tam-tam-tam de un helicóptero lejano era la única señal de que el mundo fuera de este purgatorio acuático todavía existía, un latido de una vida de la que ya no se sentía parte. Pero aquí, en los rincones olvidados de la ciudad, era un planeta diferente. La ley y el orden se habían disuelto con los diques. En su lugar, crecía un miedo primario y reptiliano que podía saborear en el aire. Era una mujer, sola, sin identificación, en una ciudad al borde de la anarquía total. Las historias fragmentadas que había escuchado en la radio de onda corta a pilas antes de que muriera, historias de saqueos, de bandas armadas deambulando por las calles, de la desesperación convirtiéndose en violencia, ya no eran solo historias, eran la atmósfera sofocante que estaba respirando. Con un gemido se puso de pie. Sus músculos gritaron en protesta, cada articulación un punto de fuego. Necesitaba moverse, encontrar un terreno más alto, encontrar a alguien, a cualquier persona con autoridad. Pero sus pies, pesados por el barro y el agotamiento, se sentían arraigados al lugar. El temblor que había comenzado en sus manos ahora se apoderó de todo su cuerpo. Un violento terremoto interno. No era por el frío. Era la cruda, paralizante y lúcida comprensión de su propia vulnerabilidad, un concepto que hasta ahora había sido puramente académico. Se abrazó a sí misma, sus manos agarrando sus propios bíceps en un intento desesperado e inútil de mantenerse entera. Por primera vez en sus protegidos y privilegiados 24 años, Elena Valdés estaba absoluta y aterradoramente sola. El silencio que siguió fue pesado, profundo, una presencia viva. Solo era interrumpido por el goteo lento y metódico de agua de un canalón en ruinas en algún lugar detrás de ella. Cada gota caía con un suave plink en el agua de abajo, un sonido como el tic-tac de un reloj en cuenta regresiva, no hacia el rescate, sino hacia algo mucho, mucho peor. Y con cada tic-tac, las sombras a su alrededor parecían profundizarse, alargarse, fusionarse en formas que observaban, que esperaban. Un sonido cortó el requiem acuoso, agudo y extraño, el crujido distintivo y autoritario de botas pesadas sobre grava suelta. La cabeza de Elena se levantó de golpe, su cuerpo instantáneamente rígido. Su corazón, que había sido un tambor sordo y agotado, explotó en un ritmo frenético y martilleante contra sus costillas, un pájaro salvaje atrapado en una jaula de hueso. Cada terminación nerviosa gritaba una única y primordial orden: «Escóndete». Las sombras de los edificios en ruinas, momentos antes una fuente de terror, ahora ofrecían la única promesa de santuario. Se movió sin pensamiento consciente, su cuerpo plegándose en la oscuridad detrás de los restos irregulares de una pared de ladrillos. La textura áspera y húmeda de los ladrillos rozó su mejilla mientras se aplastaba contra ellos, mirando a través de una estrecha grieta. El mundo se convirtió en una rendija vertical de luz gris y formas en movimiento. Un hombre caminaba hacia las ruinas de su clínica. No se movía como las otras figuras que había vislumbrado a distancia, las formas furtivas y encorvadas de los supervivientes o el merodeo depredador de los saqueadores. Este hombre se movía con un propósito desconcertante y deliberado, su postura una línea vertical y austera de orden en un mundo roto y horizontal. Irradiaba un aura de autoridad absoluta que parecía repeler el caos a su alrededor, creando una bolsa de quietud a su paso. Incluso a 50 metros de distancia, era una intrusión de una realidad diferente. A medida que se acercaba, los detalles se agudizaban, cada uno profundizando la sensación de disonancia cognitiva. Llevaba equipo táctico, pero era negro mate, limpio, y se ajustaba a su poderosa complexión con la precisión de un traje a medida. Era un universo diferente de la mugre y la desesperación que se aferraban a todo, incluida su propia piel. Su cabello, oscuro y espeso, estaba cortado corto,
pero podía ver las distinguidas canas plateadas en sus sienes, marcadas contra la oscuridad. Su mandíbula era una línea dura e inflexible, marcada por una sombría resolución, mientras sus ojos, incluso desde aquí podía decir que eran de un gris frío y penetrante, barrían la devastación. No estaba viendo la tragedia, estaba evaluando el daño, calculando la logística del problema. Un temblor de reconocimiento, débil y fantasmal, recorrió su espalda. Había algo en la dura configuración de su boca, en el porte inflexible de sus hombros, que tiraba de un hilo de memoria enterrado en lo profundo del pasado, un recuerdo de un jardín soleado en Georgetown, de otra vida. Se detuvo, su mirada fija en el lugar exacto donde había estado su clínica. Inspeccionó los escombros, su expresión ilegible, como si estuviera estudiando un mapa. Entonces, su voz cortó el aire húmedo. «¿Doctora Valdés?» Era un barítono grave, perfectamente modulado, tranquilo y controlado. Sin embargo, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se le cortó la respiración, atrapada dolorosamente en su garganta. Esa voz. No era el sonido en sí, sino el timbre, la cadencia específica que abrió una bóveda en su memoria. Una década de polvo se desvaneció. Volvía a ser una adolescente, escondida en lo alto de las escaleras, viendo a su padre reír con su amigo más antiguo y serio. El hombre que nunca sonreía, que hablaba en tonos tranquilos y medidos, y cuya presencia parecía absorber toda la frivolidad de una habitación. Se enderezó lentamente, su cuerpo sintiéndose desconectado, moviéndose como en un sueño. Salió de detrás de la pared, sus piernas inestables, el suelo pareciendo moverse bajo sus pies. ¿Alejandro? El nombre se sintió extraño en su lengua, un artefacto de otra era, desenterrado y extraño a la luz de este nuevo y terrible día. Alejandro Sterling se detuvo en seco. Por un único e indefenso latido del corazón, la máscara de mando que llevaba con tanta naturalidad se hizo añicos. Sus ojos, del color de un mar embravecido, se abrieron casi imperceptiblemente. La evaluación analítica se desvaneció, reemplazada por un shock crudo y humano. No estaba mirando a una víctima sin nombre en una hoja de cálculo. Estaba mirando a un fantasma, la hija de Miguel. El pensamiento se estrelló a través de la disciplinada fortaleza de su mente, agudo y profundamente inoportuno. Recordaba a una adolescente larguirucha y temperamental, con la boca llena de brackets y una vena argumentativa que podía exasperar a un santo. La recordaba desafiándolo sobre algún punto político en una cena, sus ojos ardiendo con una convicción que era a la vez ingenua y formidable. Esta mujer cubierta de barro, su rostro pálido y demacrado por el agotamiento, su ropa rota, pero sus ojos todavía tenían ese mismo fuego imposible y desafiante. Esta no era esa niña. Esto era algo completamente diferente, algo que hizo que una sensación fría y desconocida se retorciera en sus entrañas, algo peligroso. Con un esfuerzo visible recompuso la máscara. Sus rasgos se endurecieron. El breve destello de humanidad se extinguió, reemplazado una vez más por el rostro impasible de la autoridad federal. No era un hombre aquí, era un instrumento del Estado. El senador Valdés me pidió que la encontrara, declaró. Su tono era cortante, desprovisto de calidez o reconocimiento. Era un informe de misión, no un reencuentro entre viejos conocidos. ¿Mi padre lo sabe? Una caótica ola de emociones se estrelló sobre ella, una mezcla vertiginosa de profundo alivio por no estar ya sola, un sonrojo caliente de vergüenza por su propia impotencia y una chispa de terca ira por ser, una vez más, reducida a la hija de su padre, un problema para que sus poderosos amigos lo resolvieran. «Sabe que la tormenta golpeó», aclaró Alejandro, su voz sin delatar nada. Su mirada recorrió su estado, un inventario rápido y eficiente. Los vaqueros rotos, las manos raspadas y ensangrentadas, la mirada atormentada y vacía en sus ojos. Un músculo en su mandíbula se tensó, la única señal externa de su reacción interna. Este era precisamente el escenario que Miguel había descrito en su frenética llamada, por satélite, llena de estática. El escenario que había impulsado al propio Alejandro fuera de la zona segura y hacia el caos de la ciudad. «No conoce los detalles». Hizo una pausa.
Soy el enviado especial del Departamento de Estado coordinando los esfuerzos de evacuación. Estoy aquí para sacarla. Una risa amarga e histérica burbujeó en la garganta de Elena. Salió como un sonido seco y áspero. ¿Sacarme? ¿Con qué? No tengo nada. Abrió las manos, mostrándole el barro y la sangre seca. Sin identificación, sin credenciales, sin prueba de quién soy. Solo soy otro cuerpo aquí esperando ser etiquetado. Soy consciente de su situación, dijo, su tono cortante, desestimando su creciente pánico. Esa es la complicación. Su mirada se movió más allá de ella, barriendo el área circundante con una vigilancia practicada y depredadora. Sus ojos no perdían detalle. El grafiti fresco y lascivo en una pared cercana, el lejano y ominoso parpadeo de un fuego contra el cielo oscurecido, la quietud desconcertante y vigilante de las casas en ruinas. El aire, ya espeso por el olor a descomposición, ahora parecía llevar un nuevo aroma, violencia inminente. «Tenemos que irnos», declaró, su voz bajando una octava, adquiriendo un nuevo y duro filo de mando. «Ahora». Giró sobre sus talones, el movimiento económico y preciso, esperando plenamente que ella lo siguiera. La pura y inconsciente arrogancia de ello, la suposición absoluta de su cumplimiento inmediato, encendió una pequeña y resistente chispa en su espíritu agotado. No era una subordinada a la que se le pudiera dar órdenes. «¿Cómo me encontraste?», exigió. Su voz era más fuerte ahora, teñida de un desafío que pareció sorprenderla incluso a ella misma. Se detuvo, todavía de espaldas a ella, un gesto que de alguna manera fue más despectivo que si la hubiera ignorado por completo. «Tu padre me dio las coordenadas de la clínica», dijo con voz plana. «Tengo recursos». Las palabras no dichas flotaron en el aire pesado entre ellos. Recursos que ni siquiera puedes empezar a imaginar. Empezó a caminar de nuevo, y esta vez ella lo siguió. No tenía otra opción. El silencio que descendió estaba cargado con el peso de todo lo no dicho durante los últimos 15 años. Observó la línea recta e inflexible de su espalda, la zancada segura y devoradora de terreno que parecía doblegar el caos a su alrededor a su voluntad. Lo recordaba como una figura en la periferia de su infancia, un hombre definido enteramente por su amistad con su padre. Ahora, 21 años mayor que ella, parecía menos un hombre y más una fuerza de la naturaleza, imponente, implacable y absoluta, aterradoramente remoto. Mientras caminaba penosamente detrás de él, con el agua sucia chapoteando alrededor de sus tobillos, no podía deshacerse de la escalofriante premonición de que estaba siendo rescatada de un desastre solo para ser conducida, paso a paso inexorable, directamente al corazón de otro. El centro de mando era un mundo herméticamente sellado, una isla de orden estéril a la deriva en un mar de caos apocalíptico. Alojado en los pisos del ático del Omni Royal Orleans, el único hotel de lujo que aún se mantenía con su propia energía, era una dimensión diferente. El aire aquí estaba purificado, enfriado a unos precisos 20 grados por generadores industriales que zumbaban una melodía constante y monótona desde la calle. Olía a café fuerte y oscuro, al ligero toque de ozono de los aparatos electrónicos y al intangible aroma metálico del poder. Hombres y mujeres con uniformes oscuros e impecables y trajes a medida se movían con una eficiencia silenciosa, casi irreverente. Sus voces un murmullo bajo y urgente de logística, informes de estado y estrategias de despliegue contra el incesante y rítmico crepitar de las radios encriptadas. Alejandro guió a Elena a través de esta colmena de urgencia controlada, su presencia abriendo paso entre la multitud como la proa de un barco a través del agua. La gente se apartaba, sus miradas una mezcla de deferencia y curiosidad mientras observaban su estado desaliñado. Se sentía como un espécimen bajo un microscopio, un trozo del caos exterior traído adentro para ser analizado. Sus vaqueros embarrados y la sudadera prestada, y demasiado grande, eran una mancha discordante contra el fondo prístino de mármol pulido y madera oscura. Se abrazó a la cintura, un gesto defensivo, sintiendo el calor de 100 ojos invisibles en su espalda. No habló hasta que llegaron a una pesada puerta de roble al final de un pasillo, custodiada por 2 marines
de rostro severo, que se pusieron firmes al acercarse él. Los despidió con un seco asentimiento y la hizo pasar, cerrando la puerta tras ellos. La suite era cavernosa, claramente las dependencias presidenciales del hotel, ahora convertidas en su oficina privada. Un enorme escritorio de caoba se alzaba a un lado, cubierto de mapas, teléfonos satelitales y carpetas pulcramente apiladas. Pero la característica principal de la habitación era el ventanal de suelo a techo, un único e inmenso panel de vidrio que ofrecía una vista panorámica, horriblemente hermosa de la ciudad ahogada abajo. No le ofreció asiento. No le preguntó si necesitaba agua o un momento para recomponerse. Caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, un general de hoy en día inspeccionando su campo de batalla conquistado. La luz mortecina del atardecer pintaba las aguas de la inundación en tonos plateados y añil profundo, salpicadas por el malévolo y parpadeante naranja de los fuegos que ardían sin control en la distancia. Era una escena de una devastación sobrecogedora. «Lo perdiste todo», dijo su voz, una declaración baja y plana. No era una pregunta, era la conclusión de su evaluación inicial. Tu identificación, tus credenciales, todo está en el fondo de un lago. Elena permaneció junto a la puerta. La sudadera prestada apenas lograba calentar el profundo escalofrío que se había instalado en su médula. «Sí», logró decir, su voz apenas un susurro. La única palabra se sintió inadecuada, una piedra lanzada a un abismo. Bajo la ley Stafford y los protocolos actuales del estado de emergencia, continuó su voz tan fría y dura como el cristal reforzado que estaba mirando, cualquier individuo indocumentado o no identificado debe ser procesado y retenido en refugios federales temporales hasta que su identidad pueda ser verificada por canales oficiales. Dadas las circunstancias, con toda la infraestructura local destruida, ese proceso podría llevar semanas, más probablemente meses. Su sangre se... La palabra refugio era un eufemismo clínico para las imágenes que la habían atormentado durante el Superdome, el centro de convención. Calderos superpoblados, mal abastecidos y supurantes de miedo, enfermedad y desesperación. Había visto el terror puro en los ojos de quienes habían escapado de ellos. «Pero te estoy diciendo quién soy», argumentó, un filo frenético deslizándose en su voz. «Mi padre es el senador Miguel Valdés, una sola llamada». «Tu padre es un hombre poderoso en Washington», interrumpió él, girándose finalmente para encararla. La mirada en sus ojos estaba desprovista de piedad, el enfoque distante de un cirujano. Aquí, en esta zona declarada de desastre, es una voz en un teléfono satelital. Yo soy la autoridad federal designada sobre el terreno. Y sobre el terreno, sin pruebas físicas, tu palabra no significa absolutamente nada. Para los soldados de abajo, eres un riesgo de seguridad, una posible saqueadora, una variable desconocida en una ecuación ya de por sí volátil. La brutalidad clínica de sus palabras le robó el aliento. No era crueldad. Era algo mucho peor, un hecho impersonal e irrefutable. Se sintió encoger bajo el peso de su lógica, la doctora feroz y capaz que había sido hace solo unos días, desvaneciéndose, dejando solo a una niña asustada y perdida en su lugar. «Entonces, ¿qué me va a pasar?», susurró, odiando el temblor traicionero en su voz, odiando su propia impotencia. La mirada de Alejandro era intensa, inquebrantable, manteniéndola inmovilizada como un espécimen. «Hay una manera», dijo, su voz bajando una octava, atrayéndola. «Una manera de sacarte de esta ciudad, inmediatamente, en un transporte militar seguro esta misma noche, con inmunidad de nivel diplomático total frente a todos los protocolos». Un pequeño y desesperado parpadeo de esperanza se encendió en la fría oscuridad de su pecho. Se sentía peligrosa esta esperanza, pero no pudo evitar aferrarse a ella. «¿Cómo?». Dejó que el silencio se alargara, una pausa deliberada y calculada que la obligó a colgarse de cada una de sus palabras. Un nudo de tensión se apretó en su mandíbula, la única señal de la gravedad de lo que estaba a punto de proponer. Los estatutos de evacuación de emergencia son rígidos, pero tienen una excepción específica, comenzó, su voz un monótono bajo y preciso.
Los protocolos pueden ser eludidos para la extracción inmediata de familiares directos, de oficiales federales, de alto rango en el lugar. Un cónyuge, por ejemplo. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, obscena y extraña. Cónyuge. Elena lo miró fijamente, su mente negándose a conectar los puntos, segura de que lo había oído mal a través del zumbido en sus oídos. La habitación comenzó a sentirse inclinada, el suelo inestable. ¿Un cónyuge?, repitió su voz un eco débil e incrédulo. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo, doctora Valdés, corrigió su tono agudizándose, devolviéndola al foco con su claridad helada. Le estoy presentando su única opción viable de supervivencia. No parpadeó, no suavizó su mirada. Solicitamos una licencia de matrimonio de emergencia, autorizada bajo la ley marcial federal. Es un documento legal, un contrato. Le otorga mi apellido y con mi apellido viene mi protección. La sube a un avión hacia la base de la Fuerza Aérea de Andrews esta noche. Una vez que esté a salvo, lo anulamos. Será una nota a pie de página en un archivo, como si nunca hubiera sucedido. La habitación comenzó a girar de verdad ahora. Casarse con él, casarse con Alejandro Sterling, el mejor amigo de su padre, el hombre frío, distante y monolítico de su infancia. Era absurdo, demente, una violación de alguna ley fundamental del universo. Un sonrojo caliente de humillación le subió por el cuello, quemándole la piel. Esto no era un rescate, era una transacción, y ella era la mercancía. ¿Sabe mi padre de esta opción?, preguntó, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. Informaré al senador después de que se presente la documentación, dijo su tono sin dejar lugar a discusión o debate. Entenderá la necesidad. Conoce los riesgos reales para una mujer en su posición aquí. Y, añadió, sus ojos clavándose en los de ella, me conoce a mí. Me conoce a mí. Eso era, ¿no? El fundamento de todo. El lecho de roca de la confianza construida entre dos hombres a lo largo de décadas de historia compartida, una confianza que Alejandro estaba ahora aprovechando de la manera más impensable. Lo miró, realmente lo miró, y no vio a un rescatador, sino a un gran maestro de la estrategia, moviendo piezas en un tablero que ella ni siquiera podía ver. Ella era una pieza, un problema que resolver con una maniobra fría, despiadada y enteramente lógica. Tiene que decidir ahora, presionó su voz baja y urgente, mirando el reloj táctico en su muñeca. La ventana para el próximo transporte es de 90 minutos. Un juez militar está a la espera. Se giró y miró por la ventana, al paisaje gris, desolado y aterrador de abajo. Pensó en los refugios, en el hedor del miedo y la enfermedad, en las miradas lascivas de hombres desesperados. Pensó en las historias que terminaban en gritos en la oscuridad. Luego volvió a mirar al hombre frente a ella. Le ofrecía una jaula, pero era una jaula dorada. Le ofrecía una mentira, pero era una mentira que le salvaría la vida. Su propia supervivencia se sentía como una traición a su identidad, a su propio ser, pero la alternativa era impensable. Tenía la garganta dolorosamente seca. Tragó saliva. El sonido fuerte y áspero en la silenciosa habitación. Su propia voz, cuando llegó, sonó como si perteneciera a otra persona, una extraña de muy lejos. Acepto. Un destello de algo, ¿fue alivio o fue arrepentimiento? Pasó por el gris tormentoso de sus ojos, una expresión tan fugaz que pensó que podría haberla imaginado. Se fue tan rápido como llegó, reemplazado por su familiar máscara impasible. Bien, dijo, ya girándose para coger un teléfono satelital del escritorio. Su enfoque ya se había desplazado al siguiente paso logístico. Haré que suban al juez. No volvió a mirarla. Ya estaba pasando a otra cosa. En ese momento, la doctora Elena Valdés dejó de existir. En su lugar, una firma en un papel del gobierno estaba a punto de nacer. Elena Sterling, y se sintió menos como un rescate y más como una cadena perpetua. No hubo vestido blanco, ni susurros de anticipación de la familia reunida, ni música conmovedora creciendo hasta un clímax. Los únicos sonidos eran el zumbido estéril y omnipresente de los generadores de soporte vital del hotel, el seco crujido de los papeles oficiales cambiando de manos,
y la voz cansada y monótona de un juez militar cuyo rostro estaba grabado con un profundo hastío. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, no contenían sentimiento, solo la sombría determinación de un hombre marcando una casilla en una larga lista de deberes de guerra. Los votos, despojados de toda poesía y promesa, se redujeron a su función contractual desnuda, una serie de afirmaciones legales que ella repitió con una voz que se sentía desconectada de su cuerpo. Luego llegó el momento, suspendido en un abismo de silencio incómodo y ensordecedor, cuando el juez miró de Alejandro a ella y declaró: «Por la autoridad que me confiere el gobierno de los Estados Unidos, bajo los artículos de la ley marcial, los declaro marido y mujer. Puede sellar la unión». Incluso él pareció reconocer lo absurdo de las palabras tradicionales, apagándose al final. A Elena se le cortó el aliento. Sus ojos se lanzaron a los de Alejandro. Por un único y espantoso segundo, él permaneció perfectamente quieto. Vio un destello de algo en su mirada: conflicto, vacilación. Esta era una variable que no había planeado, un momento humano entrometiéndose en su solución logística. Entonces la máscara de control descendió una vez más. Se inclinó hacia adelante, pero no hacia sus labios. Presionó su boca contra su frente, un toque tan breve, tan frío y tan absolutamente desprovisto de emoción que podría haber sido el roce de una sombra pasajera. No fue un beso, fue un sello en un contrato, un acto de ratificación formal. Un peso frío y pesado, denso como el plomo, se instaló en la boca de su estómago. Se enderezó como si el acto le hubiera costado algo. El juez ya estaba firmando el último documento con un floreo enérgico y final. Se acabó. Un anillo de oro, liso y pesado, fue sacado de una pequeña caja. Alejandro lo tomó, sus movimientos económicos y precisos. Tomó la mano izquierda de ella. Sus dedos estaban fríos y secos al cerrarse alrededor de los de ella, un toque que fue a la vez impersonal e increíblemente íntimo. Deslizó el anillo en su dedo. Se sintió menos como un símbolo de un nuevo comienzo, y más como un grillete, un testimonio brillante y dorado del hecho de que ya no era dueña de sí misma. Ahora era, a los ojos de la ley y del gobierno de los Estados Unidos, la señora Elena Sterling. La sacó de la suite de la oficina sin una palabra. Los dos guardias marines apostados fuera de la puerta ahora la miraban de manera diferente. La curiosidad había desaparecido, reemplazada por una deferencia respetuosa y profesional. Ya no era un despojo humano arrastrado por la tormenta, era la esposa del comandante. El título se sentía como un disfraz, mal ajustado y absurdo. El silencio entre ellos mientras caminaban por el pasillo alfombrado era una entidad viva. Se estiraba y se tensaba, espeso con lo no dicho, lo impensable. Sus propios pasos eran insonoros, absorbidos por la gruesa alfombra, haciéndola sentir aún más como un fantasma en este extraño mundo dorado. Se detuvo en una puerta de madera oscura y pesada adyacente a su oficina y la abrió, sosteniéndola para que ella pasara. «Esta será tu habitación». Entró, sus sentidos inmediatamente asaltados por el lujo puro e impenitente. La suite era enorme, una sinfonía de colores masculinos y apagados, gris carbón, azul marino profundo, con acentos de cromo pulido y madera oscura. Estaba impecablemente limpia, un oasis de orden sereno en un mundo enloquecido. Pero sus ojos, abiertos y buscadores, pasaron por alto los muebles caros y el arte abstracto en las paredes, atraídos magnéticamente por la única cama tamaño king que dominaba el centro de la habitación. Su edredón blanco e impecable estaba doblado invitadoramente. Un vasto paisaje nevado de lino almidonado. Una cama. Una nueva oleada de pánico caliente y aguda la invadió. Se le secó la garganta. Nuestra habitación, corrigió, las palabras saliendo como un susurro débil y ahogado. No podía obligarse a mirarlo, manteniendo la mirada fija en la cama imposiblemente grande. Él permaneció en el umbral, un centinela guardando la frontera entre sus realidades separadas. Su postura era rígida, sus manos entrelazadas a la espalda en una postura formal y militar. «Las apariencias deben mantenerse», declaró, su voz un monótono bajo y formal
que pareció resonar en el espacio cavernoso. El personal del hotel, mi equipo de seguridad, los otros oficiales federales, todos necesitan creer que este es un matrimonio legítimo, aunque repentino. Tu seguridad y la integridad de esta operación dependen de ello. Finalmente la miró a los ojos entonces, y los suyos eran tan fríos y distantes como un cielo de invierno. Yo dormiré en el sofá. Elena dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La liberación de la tensión fue tan profunda que la hizo sentir mareada, pero el sentimiento que la reemplazó no fue alivio, no exactamente. Fue un dolor sordo y hueco de algo que no podía nombrar, una extraña e inoportuna punzada de ¿decepción? Inmediatamente apartó el pensamiento, horrorizada por su propia reacción. Hizo un asentimiento brusco y espasmódico, su mirada cayendo sobre el lujoso sofá de cuero cerca de la ventana. Era largo y profundo, ciertamente lo suficientemente cómodo, pero el espacio físico entre él y la cama parecía representar la distancia infinita e infranqueable que definía su acuerdo. «Te he hecho traer algo de ropa para ti», continuó su tono de nuevo puramente profesional. Señaló un vestidor. Lo básico: ropa interior, ropa de deporte, algunas camisas. Podemos conseguirte más en Washington. Comprobó el reloj caro y utilitario de su muñeca, un hábito que empezaba a reconocer como su forma de desviar la atención de cualquier cosa demasiado personal. La cena se servirá en la habitación a las 8. Intenta descansar. No esperó una respuesta. No dijo bienvenida o lo siento. Simplemente cerró la puerta, el suave y caro clic del pestillo resonando en la silenciosa suite como la puerta de una celda cerrándose. Y estaba sola. Por un largo momento no se movió. Se quedó en el centro de la habitación, sintiéndose pequeña y completamente perdida. Lentamente, como si se moviera a través del agua, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Desde esta altura, la devastación de Nueva Orleans era una pintura abstracta, las tragedias individuales difuminándose en un mosaico hermoso y terrible de gris y marrón. El sol poniente se había abierto paso entre las nubes en el horizonte, proyectando largas y distorsionadas sombras que hacían que las calles inundadas parecieran dedos oscuros y codiciosos, alcanzando los últimos vestigios de luz. Sintió una extraña sensación de vértigo, de estar suspendida entre dos mundos, el caos crudo y gritón de abajo y el orden frío, estéril y silencioso de esta suite, esta jaula dorada. Se hundió en el borde de la enorme cama, el colchón firme e inflexible bajo ella. Las sábanas eran increíblemente frescas, con un ligero olor a lavanda y a un potente detergente industrial. Era el epítome de la comodidad, pero nunca se había sentido más desplazada, más extraña en su propia piel. Pasó el pulgar por el metal frío y desconocido del anillo en su dedo. Señora Sterling. El nombre se sentía como un disfraz que la obligaban a llevar, el papel de su vida, para el que nunca había audicionado. Pensó en Alejandro, el hombre que había orquestado toda esta farsa con la eficiencia distante de una operación militar. Repasó el recuerdo de sus labios en su frente, tan controlado, tan disciplinado. ¿Qué clase de hombre hace esto?, se preguntó. La había salvado, sí, no se podía negar, pero también la había reclamado, la había atado a él con papeles legales y un círculo de oro. Le debía la vida, una deuda que se sentía imposible y sofocantemente pesada. Más tarde, mucho después de que una cena silenciosa fuera entregada y retirada por un miembro del personal deferente, yacía bajo las sábanas de la vasta y vacía cama. Se sentía tragada por su tamaño. Cuando escuchó el suave clic de la puerta de la suite abriéndose, apretó los ojos, su respiración conscientemente pareja, fingiendo un sueño que estaba a kilómetros de distancia. Escuchó con los sentidos en alerta máxima los sonidos silenciosos y deliberados de sus movimientos, el suave susurro de la ropa mientras se cambiaba de traje, el chapoteo silencioso del agua del baño contiguo, el leve y quejumbroso crujido del sofá de cuero mientras se acomodaba para pasar la noche. La oscuridad era absoluta, rota solo por la delgada franja de luz institucional de debajo de la puerta del pasillo. El silencio en la habitación era algo vivo, una presencia palpable.
Estaba lleno del sonido de su propio corazón, latiendo un ritmo frenético y de pánico contra sus costillas. Desde el otro lado de la habitación podía oír la cadencia lenta y constante de su respiración. Era el sonido más íntimo y a la vez más extraño que jamás había oído. Cada aliento que él tomaba era un recordatorio innegable de su presencia, un recordatorio de que no estaba sola, pero también un recordatorio crudo y doloroso del abismo que los separaba. Yaciendo allí en la oscuridad, sintió un nuevo tipo de miedo, uno que no tenía nada que ver con inundaciones o saqueadores. Era el miedo al hombre desconocido al otro lado de la habitación y al aterrador e inexplorado territorio de la vida a la que acababa de ser forzada. La rutina en la que cayeron fue una obra maestra de distancia, meticulosamente elaborada, un ballet silencioso e intrincado de evitación. Las mañanas se definían por su ausencia. Elena se despertaba con el silencio opresivo de la suite, la hendidura en los cojines del sofá la única evidencia de que había pasado la noche allí. Una única taza térmica de café solo quedaba en la encimera de granito pulido de la cocineta, un gesto que se sentía menos como una amabilidad y más como el cumplimiento de una obligación contractual. Estaba proveyendo sustento para su activo. Las noches eran un ejercicio de soledad compartida. Ocupaban el mismo vasto espacio vital, pero en universos completamente separados. Él, sentado en la gran mesa de comedor que servía como su escritorio secundario, estaría consumido por una montaña de informes de inteligencia y mapas satelitales, su rostro iluminado por el frío resplandor azul de la pantalla de un portátil. Una única lámpara lo proyectaría en un nítido relieve, un retrato de concentración intensa y aislada. Ella se acurrucaría en la esquina de un sillón al otro lado de la habitación, con una gruesa novela abierta en su regazo, sus ojos escaneando el mismo párrafo una y otra vez, las palabras sin lograr penetrar la niebla de su ansiedad. El silencio era su compañero constante, una tercera persona en su extraño y hueco matrimonio, su presencia haciéndose más pesada y cargada con cada día que pasaba. El cambio, cuando llegó, no fue gradual, fue un desgarro violento del tejido de su realidad cuidadosamente construida. No comenzó con una explosión, sino con un parpadeo. Las luces empotradas en el techo tartamudearon, zumbaron con un sonido eléctrico y furioso, y murieron. El bajo y constante zumbido del aire acondicionado, el aliento mismo de su jaula dorada, se ahogó y cesó. Se vieron sumergidos en una oscuridad absoluta y desorientadora. El único sonido en el repentino y profundo silencio era el frenético y de pánico latido del propio corazón de Elena. Entonces comenzaron las sirenas, no los lamentos lejanos y melancólicos de la ciudad, un sonido que se había convertido en la música de fondo de su vida, sino una serie de ráfagas cortas, urgentes y ensordecedoras desde dentro del propio hotel. Un cierre de emergencia, una brecha interna. ¿Elena? La voz de Alejandro rasgó la oscuridad. Estaba despojada de sus habituales capas de control y mando. Era aguda, cruda y sorprendentemente cercana. «Estoy aquí», logró decir, su propia voz un susurro agudo y patético que apenas reconoció. Estaba junto a la ventana, donde había estado mirando sin ver las brasas esporádicas y ardientes de la ciudad. Su mano estaba presionada contra el cristal frío, sus nudillos blancos. Un haz de una potente linterna táctica cortó la habitación, una lanza blanca y brillante que encontró su rostro y la hizo retroceder, cegándola momentáneamente. Cruzó la habitación en un instante, moviéndose con una gracia silenciosa y depredadora que fue sorprendente. Incluso en la luz danzante y caótica podía ver la tensión enroscada en sus hombros, la alerta feral que había reemplazado a su estoicismo habitual. Sus ojos estaban abiertos, las pupilas dilatadas, escaneando la oscuridad en busca de amenazas. «Aléjate de las ventanas», ordenó su voz un gruñido bajo y urgente. Como si fuera una señal, un sonido de la calle de abajo puntuó su orden. El distintivo estallido cristalino del vidrio reforzado del vestíbulo del hotel, seguido de un coro de gritos furiosos y triunfantes. El caos había traspasado el perímetro. Otro sonido, un golpe sordo y contundente, más cercano esta vez, sacudió todo el edificio.
El suelo tembló bajo sus pies, una vibración profunda y nauseabunda que pareció subir por su columna vertebral. No pensó, no eligió. Su cuerpo actuó por un instinto primario que eludió todo pensamiento racional. Un único sollozo desesperado, un sonido de puro terror animal, escapó de sus labios mientras se lanzaba a través de la habitación oscura, un misil dirigido al único punto de seguridad en su mundo en desintegración. Corrió directamente hacia él. Sus brazos la rodearon al instante, un reflejo nacido del puro instinto protector, no del pensamiento consciente. Absorbió el impacto de su cuerpo, su propia forma un muro inflexible. Una mano grande se enredó en su cabello, presionando instintivamente su rostro en el hueco seguro de su cuello y hombro. La otra se extendió ancha y firme contra la parte baja de su espalda, protegiéndola, anclándola, como si creyera que podía detener una bala o una bomba con su propio cuerpo. Era una fortaleza de músculo y calor, un ancla sólida y viva en la aterradora y temblorosa oscuridad. «Está bien», murmuró en su cabello, su voz un retumbo bajo y resonante contra su oído, las palabras más para sí mismo que para ella. «Te tengo, no dejaré que te pase nada». La promesa fue absoluta, un juramento hecho contra el caos. Se aferró a él, sus dedos clavándose en la tela gruesa y resistente de su chaleco táctico. Hundió el rostro contra él, inhalando el aroma que era únicamente suyo. Jabón limpio, lana cara y algo más, algo primario y puramente masculino que hablaba de fuerza y seguridad. Era en ese momento el aroma más reconfortante del mundo. El mundo exterior era una sinfonía de violencia y terror, pero en el círculo de sus brazos había una bolsa de quietud imposible y milagrosa. Pero era más que una sensación de seguridad. Su oreja estaba presionada con fuerza contra su pecho, y a través de las capas de tela podía sentir el golpe frenético y pesado de su corazón. Era un tambor salvaje y poderoso, latiendo tan rápido y tan fuerte como el suyo. El hombre que la sostenía no era un comandante tranquilo y distante. Era un hombre luchando contra la misma oleada de adrenalina, el mismo miedo primario. La mano en su cabello no solo sostenía su cabeza. Estaba acariciando un movimiento suave, tranquilizador y repetitivo, que era completamente inconsciente por su parte, un gesto primitivo de consuelo. Su aliento, caliente y agudo contra su sien, llegaba en ráfagas cortas y despiadadamente controladas. «Alejandro», susurró su voz ahogada por su chaleco, el nombre un sonido pequeño y desesperado en la oscuridad. Él apretó su agarre, un sonido bajo, casi gutural escapando de su garganta. Era un sonido de frustración, de conflicto, de un hombre luchando una batalla en dos frentes, contra la amenaza exterior y la que tenía en sus propios brazos. «No hables», ordenó suavemente. «Solo respira conmigo». Otro estruendo desde abajo, pero esta vez el sonido fue apagado, distante, filtrado a través de la burbuja de su proximidad. Su universo entero se había reducido al espacio que ocupaba en sus brazos. Era agudamente consciente de todo. La textura áspera y abrasiva del chaleco contra su mejilla, la fuerza sólida e inflexible de los músculos de su espalda, la forma en que el calor de su cuerpo se estaba filtrando en ella, un calor vivo que ahuyentaba los zarcillos helados de su miedo. Esta era la primera vez que se tocaban de verdad, no como una formalidad o una necesidad, sino como dos personas buscándose en la oscuridad. El contacto fue eléctrico, una corriente silenciosa de conciencia que no tenía nada que ver con la emergencia y todo que ver con el hombre que la sostenía y la mujer que se aferraba a él. Cuando los gritos inmediatos de abajo se desvanecieron en un silencio tenso y expectante, él aflojó su agarre, pero no la soltó por completo. Sus manos se movieron a la parte superior de sus brazos, manteniéndola firme. Inclinó su barbilla hacia arriba, obligándola a mirarlo. El haz de la linterna ahora yacía en el suelo, proyectando sus rostros en sombras dramáticas y cambiantes que tallaban nuevas líneas de tensión y emoción en sus rasgos. Su rostro era una máscara de conflicto crudo y visceral. El diplomático frío y distante se había ido, destrozado por los acontecimientos de la noche. En su lugar, había un hombre en guerra consigo mismo y perdiendo. «¿Estás herida?»,
preguntó su voz cruda, ronca. Ella negó con la cabeza, incapaz de encontrar su propia voz. Sus ojos trazaron la línea dura e implacable de su mandíbula, las débiles líneas de agotamiento y estrés grabadas alrededor de sus ojos, ahora más profundas y pronunciadas bajo la cruda luz. «¿Estás temblando?», susurró, su propia mano subiendo para descansar en su pecho, donde podía sentir el violento temblor que sacudía su poderosa complexión. Él miró sus propias manos en los brazos de ella como si pertenecieran a un extraño. Estaban, de hecho, inestables. Una sonrisa sin humor y autocrítica, un fantasma fugaz de una expresión, tocó sus labios. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de ella, estaban despojados de toda pretensión, de todo artificio. Eran los ojos de un hombre llevado más allá de sus límites. Cuando se fue la luz, confesó, las palabras pareciendo arrancadas de un lugar profundo dentro de él, un lugar que mantenía bajo llave. Lo único en lo que podía pensar era en ti. ¿Dónde estabas? Si estabas a salvo. La admisión quedó suspendida entre ellos, más potente, más explosiva que cualquier sonido de la calle. Esto no debería estar pasando. Parecían gritar sus ojos. Eres una responsabilidad, un deber, la hija de mi mejor amigo. Pero sus manos todavía la agarraban por los brazos. Su cuerpo todavía era un escudo frente al de ella, y cada línea de su forma contaba una historia muy, muy diferente. Y Elena, atrapada en su mirada, supo con una certeza aterradora y estimulante que los muros impenetrables que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón acababan de empezar a desmoronarse en polvo. El aire en la suite se volvió espeso y pesado en los días siguientes, cargado con una corriente casi visible de tensión no expresada. El espacio compartido, antes un símbolo de su distancia cuidadosamente mantenida, ahora se sentía como una olla a presión. Cada centímetro cuadrado de la silenciosa habitación parecía zumbar con las cosas que desesperadamente querían decir y las cosas que estaban aterrorizados de sentir. La recuperación de Alejandro, en lugar de permitirles retirarse de nuevo a sus rincones separados, forzó una nueva y arriesgada intimidad sobre ellos. 2 veces al día, Elena tenía que ayudarlo a cambiar sus vendajes. La naturaleza clínica de la tarea era una fina y frágil capa sobre la cruda intimidad que había debajo. Cada vez se arrodillaba a su lado, su mundo reduciéndose al paisaje de su piel. Sentía el calor que irradiaba su cuerpo, olía el aroma limpio y agudo del antiséptico mezclado con su propio aroma masculino. Sus dedos, firmes y profesionales, rozaban su piel caliente, y una sacudida, una chispa innegable de conciencia, saltaba entre ellos. Veía los músculos de su cuello tensarse, lo veía apretar la mandíbula, y sabía que él también lo sentía. Él, a su vez, comenzó a observarla con una intensidad que le erizaba el vello de los brazos. Su mirada la seguía mientras se movía por la suite, un rastreo silencioso y hambriento que podía sentir en su piel incluso cuando le daba la espalda. A veces levantaba la vista de su libro y lo encontraba mirándola, sus propios informes olvidados en su regazo, su expresión una máscara compleja de anhelo, culpa y una profunda soledad que llamaba a algo en lo más hondo de su ser. En el momento en que sus miradas se encontraban, él apartaba la vista, sus rasgos endureciéndose, pero ya era demasiado tarde. La verdad ya estaba fuera, viviendo en el silencio cargado entre ellos. El punto de quiebre llegó un martes por la noche, una semana después de su lesión. Un convoy de suministros largamente esperado finalmente había roto los bloqueos de la ciudad, y con él llegaron algunos lujos preciosos para los oficiales de alto rango. Uno de ellos era una botella de whisky escocés de malta única de 18 años, su líquido ámbar oscuro brillando como una joya bajo la suave luz de la lámpara. Esa noche, después de su habitual cena silenciosa, Alejandro caminó hacia el bar. El sonido del pesado tapón de cristal al ser retirado del decantador fue anormalmente fuerte en la silenciosa habitación. Sirvió 2 vasos, el rico aroma ahumado del whisky llenando el aire. Se acercó a donde ella estaba sentada en su sillón y le entregó uno. Sus dedos rozaron los de ella mientras tomaba el pesado vaso,
Un toque que se demoró una fracción de segundo de más. «Por la supervivencia», dijo él, su voz un barítono bajo y áspero que vibró a través del suelo. Ella lo miró, su corazón dando un golpe lento y pesado en su pecho. Sostuvo su mirada sobre el borde de su vaso, el mundo reduciéndose al gris tormentoso de sus ojos. «Por la supervivencia», repitió, su propia voz suave. Tomó un sorbo. El whisky era ahumado y suave, un fuego líquido que se extendió lenta y deliberadamente por sus venas, aflojando el nudo apretado y ansioso que se había instalado permanentemente en su pecho. Él permaneció de pie ante ella, sin retirarse a su lado de la habitación como solía hacer. Simplemente la observaba, su expresión ilegible. «Me miras de manera diferente», dijo de repente, su voz tranquila pero intensa. No era una acusación, era una simple y cruda observación. Su corazón dio un vuelco. Mantuvo los ojos en el líquido arremolinado en su vaso, temerosa de lo que él pudiera ver en los suyos. «¿Qué quieres decir?» «Desde la herida», aclaró su voz inquebrantable. «Ya no me miras como si fuera tu carcelero». «Nunca te vi como un carcelero», dijo suavemente, atreviéndose finalmente a mirarlo a los ojos de nuevo. «Te vi como un hombre que hacía lo que creía necesario». «¿Qué ahora?», presionó dando un único y deliberado paso más cerca. El espacio entre ellos se encogió, volviéndose más íntimo, más peligroso. Se sintió envalentonada. El calor del whisky y la tensión eléctrica en el aire conspirando para desentrañar su cautela habitual. «Ahora», comenzó, su voz apenas un susurro, «veo al hombre debajo de la armadura, el que tuvo miedo en la oscuridad, el que sangra». Un músculo se contrajo en su mandíbula, una señal reveladora de la batalla interna que estaba presenciando. Dio otro paso. Estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ver la pequeña, casi invisible cicatriz que dividía su ceja izquierda. «Ese hombre», dijo, su voz bajando a casi un susurro, un sonido que era a la vez una advertencia y una confesión, «es mucho más peligroso para ti que el que conociste en las ruinas». «¿Por qué?», respiró, su propio pulso latiendo un ritmo frenético y pesado en sus oídos, tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Porque está perdiendo una guerra», dijo, su voz cruda con un dolor que la desgarró. «Una guerra que ha estado luchando toda su vida, la guerra contra desear lo que no tiene derecho a tener». Sus ojos, oscuros por una agitación que reflejaba la suya, se posaron en sus labios. Fue un parpadeo breve, hambriento, casi imperceptible, pero se sintió como una marca en su piel. Su mirada volvió a la de ella, suplicante, desesperada. «Dime que me detenga, Lena. Dime que recuerde que eres la hija de Miguel Valdés. Dime que me dé la vuelta, que vuelva a ese sofá y que finja que esta conversación nunca, nunca ha sucedido». El aire crepitó entre ellos. Era algo tangible, espeso con deseos no expresados y posibilidades prohibidas. Su súplica era una paradoja terrible y hermosa, una petición desesperada para que ella lo salvara de sí mismo, y una invitación cruda e implícita a condenarlos a ambos. Podía ver la violenta batalla librándose en sus ojos, el deber contra el deseo, décadas de honor contra una necesidad cruda, innegable y profunda del alma. Y en ese momento supo con absoluta certeza que no quería que él se salvara. Quería que se perdiera. Con ella. Con una mano que temblaba solo ligeramente, dejó su vaso en la mesa auxiliar. El suave y resonante clic del cristal sobre la madera fue el único sonido en la habitación. Luego, se levantó de la silla y dio el último paso, cerrando el último y tortuoso centímetro de distancia entre ellos. Alcanzó hacia arriba, su mano sintiéndose increíblemente fría contra el calor ardiente de su cuello, sus dedos enredándose en el espeso y oscuro cabello de su nuca. «¿Y si no quiero que te detengas?», susurró su voz un hilo frágil en el profundo silencio. Un escalofrío, un temblor profundo y visceral, sacudió su poderosa complexión. Fue el último temblor de su resistencia desmoronándose, la rendición final de su voluntad de hierro. «Entonces estamos perdidos», gimió, las palabras una cruda confesión, una oración de condenación respirada contra sus labios, justo antes de que su boca se encontrara con la de ella. No fue un beso suave,
No fue tierno, ni vacilante, ni exploratorio. Fue un beso de rendición absoluta e incondicional. Fueron semanas de anhelo reprimido, de miradas robadas a través de una habitación silenciosa, de la agonizante tensión no expresada de compartir una cama, pero no una vida, todo derrumbándose en un único momento desesperado que alteró el mundo. Su boca era dura, exigente, con sabor a whisky ahumado y a una soledad tan profunda que hizo que su alma doliera en respuesta. Su brazo sano se deslizó alrededor de su cintura, una banda de acero, atrayéndola al ras contra los duros planos de su cuerpo, levantándola sobre las puntas de sus pies hasta que se moldearon juntos, una sola entidad en la luz tenue y compasiva. Ella respondió con un fuego que igualaba al suyo, sus manos aferrándose a la tela de su camisa, a sus hombros, atrayéndolo más cerca, más profundo. Esto no era sobre gratitud o necesidad o un contrato firmado bajo coacción. Esto era deseo crudo, indómito e innegable. Lo besó de vuelta con todo el miedo y la frustración y la floreciente y aterradora esperanza de las últimas semanas, vertiendo cada onza de su propia alma solitaria y asustada en la presión feroz y devoradora de sus labios contra los de él. Rompió el beso solo cuando la necesidad de aire se convirtió en una agonía ardiente. Apoyó su frente contra la de ella, su pecho subiendo y bajando en respiraciones profundas y entrecortadas que igualaban las suyas. Lena, jadeó, su nombre una oración y una maldición en sus labios, su voz irreconocible. No pienses, susurró, su pulgar acariciando la línea áspera y barbuda de su mandíbula. No hables, solo está aquí, conmigo. Esa fue toda la autorización que necesitó, toda la absolución que su atormentada alma requería. La levantó en sus brazos, su brazo herido protestando con una punzada de dolor que ignoró por completo, y la llevó los pocos metros hasta la cama. La acostó no con delicadeza, sino con una urgencia desesperada y consumidora que envió una emoción de placer puro y sin adulterar a través de ella. Los muros cuidadosamente construidos de su acuerdo, la pretensión, las mentiras que se decían a sí mismos, la distancia, todo se vino abajo, en una tormenta de miembros enredados y nombres susurrados, dejándolos expuestos, vulnerables y completamente reales en las ruinas. Mientras su boca encontraba la de ella de nuevo en la oscuridad creciente, supo que esta era la verdadera tormenta, la que rehacería su mundo de forma mucho más completa e irrevocable que cualquier huracán, y la enfrentó sin miedo, sin dudar, lista, finalmente, para ser arrastrada. Elena despertó lentamente, emergiendo de un sueño profundo y sin sueños, hacia la pálida luz gris del amanecer. Por unos momentos felices y desorientados, solo sintió una profunda sensación de paz, una tranquila satisfacción que no sabía que era posible. Estaba abrigada, envuelta en un enredo de sábanas suaves de alto número de hilos, su cuerpo zumbando con el agradable y persistente dolor de una noche pasada, explorando y siendo explorada. Entonces el recuerdo regresó, no en una suave ola, sino en un torrente repentino y arrollador. Alejandro. Su cabeza se giró en la almohada, un movimiento instintivo de búsqueda. El otro lado de la cama estaba vacío. Las sábanas estaban frías. Un nudo frío y pesado se formó en la boca de su estómago, disolviendo instantáneamente los últimos vestigios de calor. La única evidencia de que él había estado allí era la leve hendidura en la almohada a su lado y su aroma, una mezcla sutil e intoxicante de whisky, jabón limpio y la fragancia única y cálida de su piel que se aferraba a las sábanas como un fantasma. Se sentó con movimientos rígidos, subiendo la sábana de algodón hasta la barbilla como un escudo, y entonces lo vio. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, una silueta oscura y rígida contra el melancólico amanecer. Ya estaba completamente vestido, no con la ropa informal que había llevado la noche anterior, sino con un traje oscuro, impecable y perfectamente entallado. El cabestrillo para su brazo había desaparecido, una declaración tácita de que el período de vulnerabilidad había terminado. Su postura era recta como una vara, cada línea de su cuerpo gritando disciplina y control,
Era la postura del oficial federal, del enviado, del comandante. No era la postura del amante que había susurrado su nombre en la oscuridad como una oración. El muro había vuelto a levantarse, reconstruido durante la noche, más alto y más formidable que nunca. «Alejandro», dijo su voz suave, frágil en la silenciosa habitación, tanteando el aire entre ellos. No se giró. Su mirada permaneció fija en la ciudad ahogada de abajo. «Esto fue un error», dijo. Las palabras fueron cortantes, precisas y completamente desprovistas de emoción. Cada una era un fragmento de hielo perfectamente formado, entregado con precisión quirúrgica a su corazón. Su propio corazón, que había estado latiendo con un ritmo lento y satisfecho, pareció detenerse por un momento antes de comenzar un golpeteo doloroso y pesado. Un error. Eso es todo lo que la noche anterior había sido para él. Un lamentable error táctico. ¿Lo fue?, preguntó un pequeño milagro que su voz no se quebrara, que emergiera firme y clara. «Me aproveché de la situación», continuó, su voz un monótono plano, como si estuviera dictando un informe de campo. «De ti». Todavía no la miraba, y ella entendió por qué. Es más fácil dictar una sentencia de muerte sin mirar al condenado a los ojos. Rompí una promesa, no solo a tu padre, sino a mí mismo, a mi propio código de conducta. Podía oír el autodesprecio crudo y corrosivo, hirviendo bajo la superficie de sus palabras controladas, el duro juicio de un hombre que se exigía un estándar imposible. Y todo se trataba de él, su honor, su culpa, el papel de ella, en la hermosa y trascendental noche que habían compartido, estaba siendo sistemáticamente borrado, reducido a un mero lapsus en su impecable control. Una oleada caliente y amarga de ira subió por su garganta, un calor bienvenido contra el frío que se avecinaba. «Yo también estuve ahí, Alejandro», dijo su voz adquiriendo un filo agudo y peligroso. Apartó las sábanas, un gesto desafiante. «No soy una niña, no soy una víctima pasiva en tu obra de moralidad personal. Yo tomé una decisión». Ante eso, finalmente se giró. Su rostro era una máscara pálida y granítica de compostura, pero sus ojos estaban atormentados. Estaban llenos de un tormento tan profundo, tan arraigado, que silenció momentáneamente su ira y la reemplazó con una punzada de empatía a regañadientes. Parecía un hombre siendo desollado vivo desde dentro. «Tomaste una decisión bajo coacción», replicó su voz baja e intensa. «Dependes de mí para tu propia supervivencia. Lo que hice fue inexcusable». Se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, el gesto una violenta grieta en su fachada cuidadosamente mantenida, delatando una profunda agitación interna. «Crucé una línea que nunca, jamás, debería haber sido cruzada». «¿Qué he hecho?». El pensamiento gritaba en las cámaras silenciosas de su mente, un eco frenético y repetitivo. Había permitido que un solo momento de debilidad, toda una vida de soledad cuidadosamente reprimida, abrumara años de disciplina férrea. Había tomado a la única persona en el mundo a la que estaba obligado por honor a proteger, la hija de Miguel, la única hija de su mejor amigo, y él había, ¿qué? ¿La había reclamado? ¿La había usado? La había amado. El pensamiento era tan aterrador, tan fundamentalmente desestabilizador, que ni siquiera podía permitirse formar la palabra en su propia mente. La miró, realmente la miró, sentada en la cama deshecha que ahora era la escena de un crimen, su cabello oscuro un halo salvaje y hermoso alrededor de su rostro, sus ojos abiertos, heridos y desafiantes, y se odió a sí mismo con una pureza e intensidad que nunca supo que era posible. Elena bajó las piernas de la cama, envolviendo la sábana alrededor de su cuerpo como una toga. Caminó hacia él, sus pies descalzos silenciosos sobre la lujosa alfombra, deteniéndose a unos metros de distancia. No le permitiría esconderse detrás de su muro de culpa. «¿Y ahora qué?», desafió con la barbilla en alto. «¿Simplemente fingimos que no pasó nada? ¿Vuelves a dormir en el sofá y yo vuelvo a ser tu responsabilidad?». La palabra, antes un símbolo de su seguridad, ahora sabía a veneno en su boca. «Es la única manera», dijo, su mandíbula tan apretada que podía ver los músculos contraerse bajo la piel. «Procederemos según lo planeado.
Serás evacuada dentro de una semana. El matrimonio será anulado tan pronto como estemos en DC. Volveremos a nuestras vidas». «¿Volver?», preguntó su voz incrédula, una risa amarga burbujeando justo debajo de la superficie. «Alejandro, no hay vuelta atrás de esto. No puedes deshacer lo hecho». «Tiene que haberla», insistió, su voz ahora cruda por una desesperación que traicionaba por completo su comportamiento frío y controlado. Finalmente dio un paso hacia ella, su propia mirada suplicante, rogándole que entendiera, que le hiciera esto más fácil. «No hagas esto más difícil de lo que ya es, Lena». Había usado su nombre, no doctora Valdés, no el tratamiento formal y distante que había mantenido tan cuidadosamente. Lena. El desliz fue una grieta fatal en su armadura, una admisión inconsciente de la intimidad, de la realidad de la noche que habían compartido. Pero en lugar de ofrecerle consuelo, la única y suave sílaba solo agudizó su dolor. La estaba apartando con todas sus fuerzas, mientras admitía en esa pequeña palabra cuánto había llegado a significar para él. Pareció darse cuenta de su error tan pronto como el nombre salió de sus labios. Retrocedió visiblemente, dando un paso atrás, reconstruyendo la distancia entre ellos. Se giró y caminó hacia la puerta de la suite, su espalda un muro rígido e implacable. «Tengo reuniones todo el día», dijo su voz de nuevo cortante y formal. «No volveré hasta tarde». Era un despido, una huida. Estaba huyendo de ella, de sí mismo, de la verdad de lo que había sucedido en esa cama. La puerta se cerró tras él con un suave y final clic, que resonó en el cavernoso silencio de la suite. Elena se quedó sola en el centro de la vasta y soleada habitación, la luz de la mañana sintiéndose dura e inquisitiva. La cama era un campo de batalla de sábanas arrugadas y promesas no dichas. Todavía podía sentir el fantasma de su contacto en su piel, todavía saborear el whisky ahumado y la cruda desesperación de su beso en sus labios. No fue un error. Lo sabía en sus huesos, en la médula misma de su ser. Se había sentido como la única cosa real y verdadera que le había sucedido desde que la tormenta destrozó su mundo. Pero para él era un pecado por el que expiar, una mancha en su honor que debía ser limpiada, y ella se quedó atrás en los escombros de la mañana siguiente, una vez más terrible y completamente sola. Pero esta vez, la desolación estaba toda en el interior. El muro entre ellos ya no era solo un muro, se convirtió en una fortaleza con murallas, un foso y centinelas. Alejandro se transformó en un fantasma que rondaba la periferia de su existencia. Perfeccionó el arte de la evitación, saliendo de la suite antes de que el primer atisbo del alba coloreara el cielo, y regresando mucho después de que ella se hubiera retirado a la vasta y solitaria cama, donde yacía despierta, escuchando el suave clic de la puerta. Fingía estar dormida, su respiración un ritmo lento y uniforme que controlaba conscientemente, mientras su corazón martilleaba un tatuaje frenético y silencioso contra sus costillas. Se movía por la habitación a oscuras con una gracia sigilosa, una sombra desprendiéndose de otras sombras, los únicos sonidos el susurro de la tela mientras se desvestía y el leve y quejumbroso crujido del sofá de cuero. Se comunicaba únicamente a través de notas cortas e impersonales dejadas en la encimera de granito pulido de la cocineta. Siempre estaban escritas con una caligrafía afilada, negra y decidida en papel, con membrete oficial del gobierno. Transporte seguro confirmado para las 08:00 del viernes. Se han colocado nuevos suministros en su armario. Nunca un nombre, nunca un saludo, nunca una despedida. Cada nota era una pequeña y aguda vuelta de tuerca, un refuerzo calculado de la distancia que estaba imponiendo, un recordatorio de su estatus como un problema logístico que estaba resolviendo. Elena sentía que vivía en un vacío, el aire siendo succionado lentamente de sus pulmones con cada día que pasaba. La conexión vibrante y transformadora que habían forjado en esa única noche de rendición había sido metódica y despiadadamente enterrada bajo una avalancha de su culpa. Lo vio una vez por casualidad, al otro lado del abarrotado y bullicioso centro de mando. Estaba enfrascado en una conversación con un general uniformado, su rostro una máscara de severa autoridad. Debió sentir su mirada, porque levantó la cabeza, y por un segundo fugaz y sobrecogedor,
Sus miradas se encontraron a través de la habitación. Lo vio todo en ese instante sin defensas, un destello de hambre cruda y visceral, un profundo y doloroso arrepentimiento, y una soledad profunda y aplastante que reflejaba la suya. Luego, tan rápido como había aparecido, se fue. Hizo un asentimiento seco y displicente, y se dio la vuelta, sus hombros rígidos, el muro de nuevo en su lugar. Él estaba sufriendo, pero ver su sufrimiento no le ofreció consuelo, solo amplificó su propia y corrosiva sensación de pérdida. Entonces, su propio cuerpo comenzó a organizar una rebelión silenciosa e insidiosa. Comenzó sutilmente, una oleada de náuseas por la mañana que descartó como los efectos persistentes del estrés y una mala alimentación, una sensibilidad aumentada, casi dolorosa, al olor del café fuerte y oscuro que él ya no le ofrecía, pero que aún perfumaba el aire del centro de mando. Pero la negación se volvió imposible de mantener. Cuando se encontró de rodillas, vomitando violentamente en la taza de porcelana prístina, del inmaculado baño por tercera mañana consecutiva, la verdad, fría, clínica e irrefutable, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se hundió en el suelo de baldosas frías, sus piernas de repente incapaces de sostenerla. Su mano, temblorosa e inestable, fue a su vientre a un plano. Un médico sabe. Un médico no necesita una prueba para confirmar las señales que su propio cuerpo le grita. Un médico cuenta las semanas, y el cálculo fue simple, brutal e innegable. 3 semanas. 3 semanas desde la noche del whisky y la rendición. 3 semanas desde que la tormenta interior demostró ser más poderosa que la de afuera. El pánico crudo y sofocante la atenazó. Era un puño frío y metálico apretándose alrededor de su corazón, haciendo imposible respirar. Embarazada. La palabra resonó en el baño silencioso y estéril, el término clínico en desacuerdo con la realidad catastrófica que representaba. Estaba embarazada del hijo de un hombre que apenas podía soportar estar en la misma habitación con ella. Un hombre que consideraba su única noche juntos un error catastrófico que manchaba su honor. ¿Cómo se lo digo? La pregunta era una espiral frenética y aterradora en su mente. ¿Qué pensará? ¿Qué dirá? Su imaginación, su peor enemiga, le proporcionó las respuestas. Pensaría que ella lo había planeado, que era una trampa, una estratagema desesperada y patética para evitar que anulara el matrimonio y escapara de las consecuencias de su lapsus. El pensamiento era tan horrible, tan profundamente humillante, que la hizo sentir enferma de nuevo. Este bebé, esta vida pequeña, secreta e inocente que ya crecía dentro de ella, no sería visto como un milagro, sino como una complicación, un problema, un símbolo vivo y respirante de su fracaso inexcusable, una mancha permanente en su precioso código de conducta. Durante 2 días agonizantes, guardó el secreto como un trozo de cristal en su pecho, afilado y doloroso con cada respiración que tomaba. Lo observó desde la distancia, estudiando la configuración rígida e implacable de su mandíbula, las profundas y agotadas líneas grabadas alrededor de sus ojos. Ya se estaba ahogando en un mar de culpa por su padre. ¿Cómo podía ella, en buena conciencia, añadir este peso imposible y trascendental a sus hombros ya cargados? Pero sabía que no podía ocultarlo para siempre. La evacuación era en solo unos días. Pronto estarían en Washington, enfrentándose a su padre, y el reloj avanzaba, cada segundo un tic-tac fuerte y ominoso hacia una detonación inevitable. Tenía que decírselo. Cualquiera que fuera su reacción, cualesquiera que fueran las consecuencias, él tenía derecho a saber. Lo acorraló esa noche. Había regresado antes de lo habitual, algo raro. Lo encontró en la sala de estar, de pie junto a la ventana panorámica, mirando la ciudad que se curaba lentamente, un pesado vaso de cristal con whisky en la mano. No parecía estar viendo el paisaje, sino mirando hacia adentro, a su propio paisaje privado de ruina. «Alejandro», dijo, su voz sorprendentemente firme, una calma que no sentía, «tenemos que hablar». Se giró lentamente, sus movimientos cansados. Parecía agotado, desgastado hasta los huesos. «Si es sobre el transporte», comenzó su voz plana, «todo está arreglado. Salimos a las 08:00 del viernes».
No es sobre el transporte. Entró más en la habitación acortando la distancia, obligándolo a mirarla, a verla de verdad. Apretó las manos con fuerza delante de ella, sus nudillos blancos, un pequeño ancla para evitar desmoronarse. «Por favor», dijo, su voz bajando, «solo... escucha». Algo en su tono, una urgencia tranquila, una nota de profunda seriedad, debió penetrar su muro de desapego. Dejó su vaso sobre la caoba pulida de una mesa auxiliar, el clic del cristal sobre la madera anormalmente fuerte en el tenso silencio. Su atención total e indivisa estaba en ella. El aire se volvió pesado, espeso de anticipación. Respiró hondo para fortalecerse. No había una manera suave de hacer esto, ningún preámbulo delicado que pudiera amortiguar el golpe. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio tan profundo, tan completo, que pareció absorber todo el aire, todo el sonido, toda la vida de la habitación. Alejandro se quedó perfectamente quieto, como si hubiera sido congelado instantáneamente, transformado en una estatua de un hombre. El único movimiento fue el ensanchamiento casi imperceptible de sus tormentosos ojos grises. El color se drenó de su rostro, dejando su piel con un aspecto ceniciento, estirada sobre los afilados huesos de sus mejillas. «¿Estás segura?». Su voz, cuando finalmente llegó, fue un susurro crudo y estrangulado, un sonido que pareció arrancado físicamente de su garganta. «Soy médico, Alejandro», respondió, su propia voz ganando una frágil fuerza por el shock de él. «Estoy segura». Dio un paso atrás, luego otro, un retroceso reflexivo y tambaleante como si ella lo hubiera golpeado físicamente. Se pasó una mano por el cabello, su compostura finalmente, completamente, haciéndose añicos. «Dios mío», respiró, las palabras teñidas de una desesperación tan profunda, tan absoluta, que la hizo estremecerse. «¿Qué he hecho?». Las palabras, el pronombre singular, la golpearon como una bofetada. No fue «¿qué hemos hecho?», fue «¿qué he hecho?». Estaba asumiendo toda la culpa, toda la agencia, y al hacerlo, la estaba borrando a ella, su elección, su parte en todo ello. «Lo que has hecho», dijo, su voz temblando con una ira naciente y justa, «es crear una vida conmigo». «Lo que he hecho», replicó él, su voz elevándose, quebrándose por la tensión, «es destruir cualquier esperanza de arreglar esto. Traicioné la confianza de Miguel. Te comprometí. Me deshonré a mí mismo. Y ahora no hay vuelta atrás. Nunca». Comenzó a pasear un animal enjaulado y herido, sus manos cerradas en puños de nudillos blancos a sus costados. «Él me confió a su hija, su única hija, no para hacer esto». Gesticuló vagamente, impotente hacia el vientre de ella, como si fuera un objeto extraño, una prueba en el juicio contra él. «¿Esto?», repitió la única palabra goteando hielo, con un dolor tan profundo que quemaba. «Esto es nuestro hijo, Alejandro, no un daño colateral de tu crisis de conciencia personal». Lágrimas de furia y dolor ardían en la parte posterior de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No lloraría delante de él. «Estás tan completamente consumido por tu propia culpa, tan preocupado por lo que pensará mi padre, que no te has detenido ni un solo segundo a pensar en mí, o en este bebé». Dejó de pasear y la miró fijamente, su pecho subiendo y bajando rápidamente, su rostro una máscara de agonía. «Solo estoy pensando en ti», replicó, su voz quebrándose por la fuerza de su emoción. «Tienes 24 años, Elena. Tu vida acababa de empezar. Mereces libertad, opciones, un hombre que pueda amarte sin esta sombra entre vosotros. No mereces estar atada por el resto de tu vida a un hombre roto de 45 años que te atrapó en un matrimonio de conveniencia y luego te falló». «No me atrapaste», gritó finalmente dando un paso hacia él, acortando la distancia que él estaba tan desesperado por mantener. «No soy una víctima aquí, deja de tratarme como tal». «Pero siento», comenzó, su voz rompiéndose por completo, el sonido de un hombre siendo desgarrado. «Siento que te he arruinado. ¿Quieres saber qué me arruinará?», desafió, su voz bajando a un susurro bajo y feroz que tenía más poder que cualquier grito. «Es que el padre de mi hijo lo mire, o la mire, y solo vea un error, un recordatorio permanente,
andante y respirante de su culpa. Eso me arruinará, y eso arruinará a nuestro hijo. La lucha pareció agotarse de él de repente. Se hundió pesadamente en un sillón cercano, su cabeza cayendo entre sus manos, un hombre total y completamente derrotado. «No veo un error», susurró entre sus palmas, su voz ahogada y espesa por una emoción que no pudo descifrar. «Que Dios me ayude, no lo veo». Lentamente levantó la cabeza, y sus ojos, enrojecidos y crudos, se encontraron con los de ella. Estaban llenos de un dolor y un amor tan entrelazados que no podía decir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. «Me odio a mí mismo», confesó, su voz quebrándose, «porque no consigo arrepentirme de la noche en que creamos a este niño». La confesión, tan cruda, tan honesta, tan completamente inesperada, destrozó su ira y su dolor, dejando solo una vasta y doliente empatía en su lugar. Se arrodilló frente a su silla, colocando sus manos sobre sus rodillas, un toque suave y estabilizador, obligándolo a mirarla. «Entonces deja de intentar arrepentirte», suplicó suavemente, su propia voz ahora espesa por las lágrimas no derramadas. «Deja de luchar contra lo que hay entre nosotros y empieza a luchar por nosotros, por la familia que acabamos de descubrir que vamos a ser». Él miró de su rostro a sus manos sobre sus rodillas y por un momento fugaz y sobrecogedor vio un destello de esperanza, de rendición, en sus ojos torturados. Pero se extinguió tan rápido como había aparecido, enterrado una vez más bajo el peso de su honor. Retiró las rodillas rompiendo el contacto y se levantó poniendo distancia entre ellos una vez más. «Necesito tiempo», dijo, su voz recuperando una apariencia de su familiar y controlado monótono, «para procesar esto». Se levantó, su propia dignidad un frágil manto que se envolvió con fuerza. «Bien», dijo, su voz clara y fuerte a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Tómate tu tiempo. Pero mientras estás procesando, recuerda esto. Este niño no es una complicación. Y lo que pasó entre nosotros no fue un error. No importa cuánto te esfuerces en convencerte de que lo fue». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándolo solo con su culpa y su vaso de whisky medio vacío, con una pequeña, secreta y ferozmente protegida esperanza en su corazón de que sus palabras, finalmente, habían llegado al hombre escondido tan profundamente bajo la armadura. El cambio, cuando comenzó, no fue un evento sísmico. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, en la atmósfera de su jaula dorada, como el giro de una marea en alta mar, un cambio que se siente en las corrientes mucho antes de que se vea en la orilla. A la mañana siguiente, Elena entró en la cocineta con una familiar sensación de pavor, preparándose para la visión de la encimera fría y vacía y la nota impersonal que serviría como su única compañía. En cambio, encontró a Alejandro. Estaba sentado en la pequeña mesa de comedor redonda, un lugar que había evitado desde la noche en que ella llegó. Un periódico, traído en el envío de suministros de la mañana, estaba extendido ante él, pero no lo estaba leyendo. Estaba mirando la tinta negra, su expresión distante, perdido en un paisaje de pensamientos. 2 tazas estaban puestas sobre la mesa. No levantó la vista cuando ella entró, pero empujó una de las tazas hacia el lado de ella de la mesa con un movimiento silencioso y deliberado. «Es descafeinado», dijo, su voz un sonido bajo y ronco en el silencio de la mañana. Sus ojos permanecieron fijos en el papel. «Infusión de hierbas. Las mujeres embarazadas deben evitar el exceso de cafeína». Se detuvo, su corazón dando una sacudida lenta y dolorosa en su pecho. Era la primera vez que alguno de ellos reconocía el embarazo desde su explosiva declaración. No solo lo estaba reconociendo, estaba actuando en consecuencia. Cogió la taza. Era de cerámica pesada, y el calor se filtró en sus manos frías. La levantó hasta su nariz. El vapor fragante de manzanilla y un toque de miel subió a su encuentro. Fue el gesto más profundo y tierno que podría haber hecho. 1000 disculpas y 1000 promesas, todo contenido en una simple taza de té. «Gracias», dijo suavemente, su voz espesa por una emoción que no podía nombrar. Él simplemente gruñó en respuesta, un sonido que no fue ni displicente ni acogedor, y pasó una página del periódico. Pero no se fue.
No se retiró a su oficina improvisada ni inventó una reunión repentina y urgente. Se quedó allí, bebiendo su propio café solo, y compartieron el silencio de la mañana. Ya no era un vacío hostil y sofocante, sino un espacio nuevo, frágil y profundamente incierto que estaban empezando a navegar juntos. Los pequeños gestos comenzaron a acumularse, ofrendas silenciosas dejadas en el altar de su culpa y su creciente esperanza. Una almohada extra, mullida y suave, apareció en su lado de la vasta y solitaria cama. Una botella sellada y sin abrir de vitaminas prenatales de alta calidad se materializó junto al lavabo de su baño, su etiqueta clínica una admisión cruda y silenciosa de su preocupación. Comenzó a dejarle artículos sobre la mesa, recortados de revistas médicas que obviamente había hecho traer con sus informes de inteligencia, artículos complejos y académicos sobre el desarrollo neurológico fetal y los beneficios del ácido fólico. Nunca los mencionó, nunca pronunció la palabra bebé, pero sus acciones hablaban un lenguaje más fuerte y elocuente que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Se estaba preparando. Estaba a su manera rígida, controlada y profundamente Alejandro, empezando a preocuparse. La verdadera prueba, el momento en que las finas grietas de su armadura se hicieron añicos por completo, llegó cuando ella se cayó. Fue un simple y tonto tropiezo en el borde de una gruesa alfombra persa. Su cambiante centro de gravedad y un momento de distracción la hicieron caer. No cayó de lejos ni con fuerza, aterrizando principalmente sobre su cadera con un grito sobresaltado de dolor y más agudamente de miedo. Él estuvo allí en un segundo. Debía haber estado en la habitación contigua, porque el sonido de su grito apenas se había desvanecido cuando irrumpió por la puerta. La máscara cuidadosamente compuesta del enviado federal había desaparecido, obliterada. El rostro que le mostró era un lienzo de terror puro y sin adulterar. «¡Elena!», gritó, su voz un sonido crudo y estrangulado. «¿Estás herida?». El bebé se arrodilló en la alfombra a su lado, sus manos flotando sobre ella, temblando, con miedo de tocarla, como si estuviera hecha de cristal soplado. «Estoy bien», jadeó, más conmovida por su reacción que por la caída en sí. «De verdad, solo perdí el equilibrio, estoy bien». Ignoró por completo sus seguridades, sus tormentosos ojos grises, escaneándola con la intensidad feroz y concentrada de un médico de campo evaluando a una víctima en el campo de batalla. «¿Dónde te duele? ¿Te golpeaste el vientre?». La ayudó a levantarse con una delicadeza que bordeaba la reverencia, sus fuertes manos sosteniéndola como si fuera el objeto más precioso y frágil del mundo, y la guió hasta el sofá. «Quédate aquí», ordenó, su voz tensa con una autoridad nacida no del mando, sino del puro pánico alimentado por la adrenalina. «Voy a llamar a un médico». «Alejandro, yo soy médico», dijo, una sonrisa débil y acuosa tocando sus labios. Agarró su muñeca, su agarre sorprendentemente fuerte, obligándolo a detenerse, a mirarla, a respirar. «No estoy herida. Caí sobre mi cadera. El bebé está bien. Estoy segura». La miró fijamente durante un largo y silencioso momento, su pecho subiendo y bajando en ráfagas entrecortadas e irregulares. La calma profesional que llevaba como un uniforme había desaparecido por completo. En su lugar había un miedo crudo y visceral. Era el miedo primario y aterrador de un hombre que apenas comenzaba a comprender cuánto tenía que perder. «Claro que me preocupo», dijo más tarde, después de haberle traído agua y haber ahuecado cada almohada de la suite, en una fortaleza protectora a su alrededor en el sofá. Estaba sentado en el borde de la pesada mesa de centro, sus manos apretadas con fuerza entre sus rodillas, su mirada fija en el vientre de ella. Su voz era áspera por una emoción que ya no intentaba ocultar. ¿Cómo podría no hacerlo? La última de sus murallas se había desmoronado en polvo. El hombre ante ella no era un comandante ni un diplomático, ni el colega de confianza de su mejor amigo. Era solo un hombre, aterrorizado por la profundidad de sus propios sentimientos. «No sé cómo hacer esto», admitió, su mirada finalmente elevándose para encontrarse con la de ella. Sus ojos estaban abiertos con una vulnerabilidad devastadora. «¿Cómo ser lo que tú necesitas? Lo que este niño necesita
Podrías empezar, dijo ella suavemente, su corazón doliendo con un amor tan feroz que casi dolía, por no dormir en el sofá. Él la miró, y ella vio un universo de esperanza y miedo luchando en sus ojos. Esa noche, por primera vez desde su única y fatídica noche juntos, no se retiró al frío sofá de cuero. Después de que ambos se hubieran cambiado y las luces estuvieran apagadas, caminó hacia la cama tamaño king. Se acostó rígidamente sobre las sábanas en el lado más alejado, su cuerpo una línea rígida, manteniendo una distancia cuidadosa y respetuosa. Pero estaba allí, en la cama, con ella. Elena yacía despierta en la oscuridad, su cuerpo vibrando con una energía tranquila y gozosa. Escuchó el sonido de su respiración, un sonido que lenta y milagrosamente se estaba convirtiendo en el ritmo constante y reconfortante de su vida. Después de lo que pareció una hora de silencio tenso y expectante, sintió la cama hundirse mientras él se movía. «¿Lena?», susurró en la oscuridad, su voz apenas un soplo de sonido. «¿Sí?», susurró ella de vuelta, todo su cuerpo en sintonía con él. «Tengo miedo», confesó, las palabras tan silenciosas, tan crudas, tan completamente despojadas de su orgullo habitual, que le llenaron los ojos de lágrimas. «No de tu padre. Ya no. Tengo miedo de fallarte. A los dos». Era esto. Esta era su rendición final e incondicional. No una rendición a la pasión, sino una rendición al amor, a la aterradora, hermosa e innegable realidad de su futuro. «No lo harás», susurró ella de vuelta, su propia voz espesa por las lágrimas no derramadas. «No fallaremos». Sintió la cama hundirse de nuevo mientras él se acercaba. No la tocó, todavía no, pero su presencia era un calor tangible que se filtraba a través del espacio vacío entre ellos, ahuyentando las últimas sombras. «El transporte de evacuación es mañana por la mañana», dijo, su voz más fuerte ahora, llena de una nueva resolución. «Nos vamos a casa». Hogar. La palabra sonaba diferente ahora. No era el lujo estéril de esta suite o la comodidad familiar de la casa de su padre en Georgetown. El hogar era esta frágil promesa no dicha que se forjaba entre ellos en la oscuridad, a miles de metros sobre una ciudad rota y olvidada. Lenta, tentativamente, extendió la mano a través del espacio entre ellos. Su mano grande, cálida y fuerte, encontró la de ella en la oscuridad. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, su agarre firme, posesivo e infinitamente tranquilizador. Era un toque que decía todo lo que sus palabras no podían. Era una promesa de protección, una súplica de perdón, una aceptación final y absoluta de su destino compartido. Ella le devolvió el apretón de manos, y en ese simple y silencioso gesto lo supo. La guerra, tanto por dentro como por fuera, finalmente había terminado. Estaban por fin en el mismo bando. El cambio, cuando comenzó, no fue un evento sísmico. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, en la atmósfera de su jaula dorada, como el giro de una marea en alta mar, un cambio que se siente en las corrientes mucho antes de que se vea en la orilla. A la mañana siguiente, Elena entró en la cocineta con una familiar sensación de pavor, preparándose para la visión de la encimera fría y vacía y la nota impersonal que serviría como su única compañía. En cambio, encontró a Alejandro. Estaba sentado en la pequeña mesa de comedor redonda, un lugar que había evitado desde la noche en que ella llegó. Un periódico, traído en el envío de suministros de la mañana, estaba extendido ante él, pero no lo estaba leyendo. Estaba mirando la tinta negra, su expresión distante, perdido en un paisaje de pensamientos. 2 tazas estaban puestas sobre la mesa. No levantó la vista cuando ella entró, pero empujó una de las tazas hacia el lado de ella de la mesa con un movimiento silencioso y deliberado. «Es descafeinado», dijo, su voz un sonido bajo y ronco en el silencio de la mañana. Sus ojos permanecieron fijos en el papel. «Infusión de hierbas. Las mujeres embarazadas deben evitar el exceso de cafeína». Se detuvo, su corazón dando una sacudida lenta y dolorosa en su pecho. Era la primera vez que alguno de ellos reconocía el embarazo desde su explosiva declaración. No solo lo estaba reconociendo, estaba actuando en consecuencia. Cogió la taza. Era de cerámica pesada, y el calor se filtró en sus manos frías. La levantó hasta su nariz.
El vapor fragante de manzanilla y un toque de miel subió a su encuentro. Fue el gesto más profundo y tierno que podría haber hecho. 1000 disculpas y 1000 promesas, todo contenido en una simple taza de té. «Gracias», dijo suavemente, su voz espesa por una emoción que no podía nombrar. Él simplemente gruñó en respuesta, un sonido que no fue ni displicente ni acogedor, y pasó una página del periódico. Pero no se fue. No se retiró a su oficina improvisada, ni inventó una reunión repentina y urgente. Se quedó allí, bebiendo su propio café solo, y compartieron el silencio de la mañana. Ya no era un vacío hostil y sofocante, sino un espacio nuevo, frágil y profundamente incierto, que estaban empezando a navegar juntos. Los pequeños gestos comenzaron a acumularse, ofrendas silenciosas dejadas en el altar de su culpa y su creciente esperanza. Una almohada extra, mullida y suave, apareció en su lado de la vasta y solitaria cama. Una botella sellada y sin abrir de vitaminas prenatales de alta calidad se materializó junto al lavabo de su baño, su etiqueta clínica una admisión cruda y silenciosa de su preocupación. Comenzó a dejarle artículos sobre la mesa, recortados de revistas médicas que obviamente había hecho traer con sus informes de inteligencia, artículos complejos y académicos sobre el desarrollo neurológico fetal y los beneficios del ácido fólico. Nunca los mencionó, nunca pronunció la palabra bebé, pero sus acciones hablaban un lenguaje más fuerte y elocuente que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Se estaba preparando. Estaba a su manera rígida, controlada y profundamente Alejandro, empezando a preocuparse. La verdadera prueba, el momento en que las finas grietas de su armadura se hicieron añicos por completo, llegó cuando ella se cayó. Fue un simple y tonto tropiezo en el borde de una gruesa alfombra persa. Su cambiante centro de gravedad y un momento de distracción la hicieron caer. No cayó de lejos ni con fuerza, aterrizando principalmente sobre su cadera con un grito sobresaltado de dolor y más agudamente de miedo. Él estuvo allí en un segundo. Debía haber estado en la habitación contigua, porque el sonido de su grito apenas se había desvanecido cuando irrumpió por la puerta. La máscara cuidadosamente compuesta del enviado federal había desaparecido, obliterada. El rostro que le mostró era un lienzo de terror puro y sin adulterar. «¡Elena!», gritó, su voz un sonido crudo y estrangulado. «¿Estás herida?» El bebé se arrodilló en la alfombra a su lado, sus manos flotando sobre ella, temblando, con miedo de tocarla, como si estuviera hecha de cristal soplado. «Estoy bien», jadeó, más conmovida por su reacción que por la caída en sí. «De verdad, solo perdí el equilibrio, estoy bien». Ignoró por completo sus seguridades, sus tormentosos ojos grises, escaneándola con la intensidad feroz y concentrada de un médico de campo evaluando a una víctima en el campo de batalla. «¿Dónde te duele? ¿Te golpeaste el vientre?» La ayudó a levantarse con una delicadeza que bordeaba la reverencia, sus fuertes manos sosteniéndola como si fuera el objeto más precioso y frágil del mundo, y la guió hasta el sofá. «Quédate aquí», ordenó, su voz tensa con una autoridad nacida no del mando, sino del puro pánico alimentado por la adrenalina. «Voy a llamar a un médico». «Alejandro, yo soy médico», dijo, una sonrisa débil y acuosa tocando sus labios. Agarró su muñeca, su agarre sorprendentemente fuerte, obligándolo a detenerse, a mirarla, a respirar. «No estoy herida. Caí sobre mi cadera. El bebé está bien. Estoy segura». La miró fijamente durante un largo y silencioso momento, su pecho subiendo y bajando en ráfagas entrecortadas e irregulares. La calma profesional que llevaba como un uniforme había desaparecido por completo. En su lugar había un miedo crudo y visceral. Era el miedo primario y aterrador de un hombre que apenas comenzaba a comprender cuánto tenía que perder. «Claro que me preocupo», dijo más tarde, después de haberle traído agua y haber ahuecado cada almohada de la suite, en una fortaleza protectora a su alrededor en el sofá. Estaba sentado en el borde de la pesada mesa de centro, sus manos apretadas con fuerza entre sus rodillas, su mirada fija en el vientre de ella. Su voz era áspera por una emoción que ya no intentaba ocultar. ¿Cómo podría no hacerlo? La última de sus murallas se había desmoronado en polvo.
El hombre ante ella no era un comandante ni un diplomático, ni el colega de confianza de su mejor amigo. Era solo un hombre, aterrorizado por la profundidad de sus propios sentimientos. «No sé cómo hacer esto», admitió, su mirada finalmente elevándose para encontrarse con la de ella. Sus ojos estaban abiertos con una vulnerabilidad devastadora. «¿Cómo ser lo que tú necesitas? Lo que este niño necesita». «Podrías empezar», dijo ella suavemente, su corazón doliendo con un amor tan feroz que casi dolía, por no dormir en el sofá. Él la miró, y ella vio un universo de esperanza y miedo luchando en sus ojos. Esa noche, por primera vez desde su única y fatídica noche juntos, no se retiró al frío sofá de cuero. Después de que ambos se hubieran cambiado y las luces estuvieran apagadas, caminó hacia la cama tamaño king. Se acostó rígidamente sobre las sábanas en el lado más alejado, su cuerpo una línea rígida, manteniendo una distancia cuidadosa y respetuosa. Pero estaba allí, en la cama, con ella. Elena yacía despierta en la oscuridad, su cuerpo vibrando con una energía tranquila y gozosa. Escuchó el sonido de su respiración, un sonido que lenta y milagrosamente se estaba convirtiendo en el ritmo constante y reconfortante de su vida. Después de lo que pareció una hora de silencio tenso y expectante, sintió la cama hundirse mientras él se movía. «¿Lena?», susurró en la oscuridad, su voz apenas un soplo de sonido. «¿Sí?», susurró ella de vuelta, todo su cuerpo en sintonía con él. «Tengo miedo», confesó, las palabras tan silenciosas, tan crudas, tan completamente despojadas de su orgullo habitual, que le llenaron los ojos de lágrimas. «No de tu padre. Ya no. Tengo miedo de fallarte. A los dos». Era esto. Esta era su rendición final e incondicional. No una rendición a la pasión, sino una rendición al amor, a la aterradora, hermosa e innegable realidad de su futuro. «No lo harás», susurró ella de vuelta, su propia voz espesa por las lágrimas no derramadas. «No fallaremos». Sintió la cama hundirse de nuevo mientras él se acercaba. No la tocó, todavía no, pero su presencia era un calor tangible que se filtraba a través del espacio vacío entre ellos, ahuyentando las últimas sombras. «El transporte de evacuación es mañana por la mañana», dijo, su voz más fuerte ahora llena de una nueva resolución. «Nos vamos a casa». Hogar. La palabra sonaba diferente ahora. No era el lujo estéril de esta suite o la comodidad familiar de la casa de su padre en Georgetown. El hogar era esta frágil promesa no dicha que se forjaba entre ellos en la oscuridad, a miles de metros sobre una ciudad rota y olvidada. Lenta, tentativamente, extendió la mano a través del espacio entre ellos. Su mano grande, cálida y fuerte, encontró la de ella en la oscuridad. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, su agarre firme, posesivo e infinitamente tranquilizador. Era un toque que decía todo lo que sus palabras no podían. Era una promesa de protección, una súplica de perdón, una aceptación final y absoluta de su destino compartido. Ella le devolvió el apretón de manos, y en ese simple y silencioso gesto lo supo. La guerra, tanto por dentro como por fuera, finalmente había terminado. Estaban por fin en el mismo bando.